Continuando con este perturbador manga, pasamos a la sexta historia, donde conocemos a Kenneth Irving, un guardia de seguridad que fue contratado por la gerencia de la prisión Hensley, para que cuidara a los presos, pero sobre todo, para que vigilara el estado físico y mental de la recién llegada, una hermosa chica que había sido traída desde cierto orfanato hace ya un par de días. Este guardia tenía que vigilar a la chica, pero al mismo tiempo observarla en todo momento para evitar que ésta muriese. Si la chica comenzaba a sentirse mal o a desmayarse por el dolor provocado por los presos, había que llamar al médico. Pero también si la chica intentara suicidarse, Kenneth debía de impedirlo a toda costa. Su vida debía prolongarse lo más que se pudiera, al menos hasta satisfacer al mayor número de presos. Para lograrlo existía una estrategia sumamente cruel, pues a estas chicas se les decía que si lograban aguantar una semana entera, tendrían una recompensa. Por fin podrían formar parte de la familia Bradley, pero esto es una total mentira. Solo se los decían para que las chicas siguieran aguantando hasta que su cuerpo no pudiera más. Y si se diera el remoto caso en que una chica aguantara los 7 días, al octavo acabarían con su vida con un letal veneno, pues no podían dejar que nadie contara los horrores del Proyecto 114. Volviendo con Kenneth, la vigilancia de la chica se hacía cada vez más tormentosa. Era más difícil mantener la compostura viendo el sufrimiento que la chica tenía que soportar día tras día. Y después de 2 días exactos, sucedió lo que tanto temía. La chica intentó quitarse su vida utilizando las sábanas de su cama. Al percatarse, Kenneth evitó que lo hiciera, pero la chica estaba destrozada, no quería experimentar otro día más los horrores que había presenciado. Y sin saber exactamente el motivo, algo en esta chica hizo que la compasión de Kenneth volviera a surgir, pues sin pensarlo, este guardia le dijo a la chica que en 2 días él la sacaría de allí. Porque es lo que un hombre hace. Durante ese lapso, Kenneth estuvo pensando en alguna forma de burlar a la seguridad de la prisión, hasta que se le ocurrió utilizar el carruaje que transportaba el correo fuera de la prisión. Pensaba meter a la niña adentro y liberarla después de alejarse. Fue así que a los 2 días, a altas horas de la noche y asegurándose que los otros guardias no miraban, Kenneth visitó a la niña, diciéndole que debía de guardar silencio para evitar despertar a todos. Pero hubo un detalle que Irving olvidó. Le dijo a la niña que lo esperara fuera de su celda, en lo que conseguía una bolsa para transportarla. La niña accedió, e inmediatamente Kenneth se fue corriendo a conseguir dicha bolsa hasta el carruaje del correo. Pero al llegar, el director de la prisión lo estaba esperando, y sin decir mucho, procedió a dispararle. Y con respecto a la chica, esta se quedó esperando un futuro que jamás llegaría. Esta vez conocemos un poco de la vida de la famosa actriz de ópera de la compañía de los Bradley, Leslie, una chica hermosa con una voz prodigiosa que fue sacada de un orfanato hace ya algunos años. Su vida estaba llena de lujos, pero al mismo tiempo era un poco solitaria, pues al igual que sus otras compañeras, todas tenían que cumplir con ciertas reglas mientras estuvieran viviendo con los Bradley. Una de las más importantes era que tenían prohibido reunirse con sus amigas o conocidos de su antiguo orfanato. Lo único que tenían permitido hacer era mandarles cartas. Por ello, Leslie se la pasaba la mayor parte de su tiempo libre escribiéndole a sus amigas, contándoles sobre lo maravilloso que era vivir con los Bradley, pero también disfrutaba mucho leer la forma en la que había cambiado la vida de todas sus conocidas. Sobre todo, le gustaba leer lo que escribía una de sus mejores amigas, Margaret, una chica que seguía viviendo en el orfanato pero que le contaba prácticamente todo de su día. Esta rutina siguió durante semanas, hasta que un día, Leslie recibe una carta de Rose, la encargada de su antiguo orfanato, quien le escribe para decirle que Margaret se encuentra hospitalizada debido a una cirrosis hepática. Al leer esta noticia, Leslie comienza a preocuparse y a sentirse un poco mal, por no poder estar con su querida amiga en esos momentos tan difíciles. Pero días después de esta noticia y al finalizar uno de sus shows nocturnos, Leslie se encuentra con una antigua amiga que conoció en el orfanato, Matty, y sin perder ni un instante ambas se ponen a rememorar un poco de aquellos días. Pero en algún punto de esta conversación, Matty le pregunta a Leslie sobre el paradero de Margaret. Un poco incómoda, Leslie le comienza a contar todo lo que leyó en la carta de Rose. Todo eso es mentira, afirmó Matty, diciéndole que nadie del orfanato sabía nada de Margaret desde hace semanas, pues al igual que Leslie, había sido seleccionada para formar parte de la familia Bradley. Pero si ese fue el caso, ¿por qué Leslie no la había visto en la mansión? Y además, ¿por qué no mencionó nada de eso en sus cartas? Todo eso le pareció bastante extraño, así que después de hablar con Matty, Leslie se puso a investigar. Trató de preguntarle a sus compañeras de la ópera, pero nadie sabía nada, solo puros rumores.
pues se decía que existía otra compañía de ópera de los Bradley donde actuaban chicas que nadie conoce. Al principio todo eso parecía tener sentido. Después de todo, cada año decenas de mujeres son seleccionadas, pero no todas ellas son traídas a la mansión donde vive Leslie. Eso tiene sentido para mí. Sin embargo, Leslie seguía un poco intranquila. Alguien estaba mintiendo, pero no sabía quién. Con esta idea en mente, decidió tender una pequeña trampa, animándose a mandarle un regalo a su amiga Margaret, un gato de peluche. Días después, Leslie recibe otra carta de Rose, diciéndole que a Margaret le había encantado el regalo, pero esto solo dejó más intranquila a Leslie, pues solo ella sabía que Margaret odiaba a los gatos. El muchacho de los ojos tristes. Fue por esto que un día y a las espaldas de todos, Leslie decidió ir a su antiguo orfanato para despejar cualquier duda. Al llegar, se encontró con Rose e inmediatamente trató de preguntarle sobre Margaret, pero lo único que consiguió fue la misma respuesta de Matty. Rose también pensaba que Margaret se había ido a vivir con los Bradley, aunque lo más desconcertante de todo esto fue que Rose tenía muchas cartas guardadas de Leslie, las mismas que ella había escrito para su amiga, pero al revisarlas, Leslie vio que todas esas cartas eran diferentes, su contenido había sido cambiado. Enojada, Leslie regresó a su mansión y sin perder ni un momento, confrontó a su padre adoptivo, preguntándole sobre las cartas que había encontrado. El señor Bradley no le respondió, solo le dijo que si quería saber la verdad, tendría que ir al mismo lugar donde había ido Margaret. Fue así que a la mañana siguiente, Leslie se subió a un cierto carruaje muy familiar, despidiéndose de todos para nunca regresar. Más de 7 años han pasado desde que se implementó el proyecto 1.14. Durante ese tiempo los resultados fueron satisfactorios. Sin embargo, actualmente, el país donde se desarrolla esta historia se encuentra al borde del colapso, pues una guerra civil se ha desatado. Los conflictos son algo de la cotidianidad y los habitantes viven aterrorizados por los constantes bombardeos del país enemigo. Esta guerra también ha provocado una crisis económica nunca antes vista, la cual ha exacerbado la pobreza y desestabilizado el poder de algunas familias, entre ellas la familia Bradley, pues ya hace 3 años que tuvo que cerrar su compañía de ópera anglicana, y por falta de recursos, sumado a la implementación de nuevas leyes relacionadas a la condena de los presos, el proyecto 1.14 ha sido detenido en la mayoría de las prisiones del país. Pero todavía hay ciertos lugares que continúan con este macabro proyecto. Tal es el caso de Cordelia Shirley, una joven hermosa que se encuentra siendo transportada a una de aquellas prisiones. Y sin saber exactamente el motivo, esta joven es acompañada por Miss Marilla Orquídea, una antigua bailarina de la compañía de ópera anglicana quien, en secreto, ha estado investigando todos los horrores de la familia Bradley, recopilando por años suficientes pruebas relacionadas al proyecto 1.14. Durante el trayecto a la prisión observamos a estas dos chicas hablando sobre temas un tanto banales, como el tipo de ópera que más les gusta o el nombre de ciertas canciones, hasta que de pronto y de manera abrupta, una bomba se estrella cerca del carruaje donde iban sentadas, y el impacto fue tal que ambas chicas terminaron gravemente heridas. Pero la que tuvo peor suerte fue Marilla. Estaba perdiendo mucha sangre y su muerte estaba cerca, pero aún en ese estado, Marilla usó las pocas fuerzas que le quedaban para entregarle a Cordelia un cierto libro, que no era otra cosa que los resultados de toda su investigación de la familia Bradley. Le pidió a Cordelia entregar aquel libro a un amigo suyo, Matthew, un famoso reportero de la editorial Emmet, y después de encomendarle esta tarea, Marilla murió poco después. Por su parte, Cordelia hizo lo suyo, pudo escapar y escabullirse hasta la editorial, entregando toda la información de su fallecida colega. Tiempo después, el mundo conoció todos los horrores de la familia Bradley, y en 1917, el proyecto 1.14 fue oficialmente abolido en todo el país. Pero la familia Bradley no tendría su castigo sino hasta mucho tiempo después, pues en 1942 un avión bombardero se estrelló contra la mansión de los Bradley, acabando con la vida de 3 personas, entre ellas Nicholas Bradley, el jefe de familia y fundador del proyecto 1.14.